Bueno, presidente, muchas gracias. Está bueno esto cuando uno piensa que va a cerrar la lista de oradores y te jopean a último momento y hablamos con coordinación, pero igual cierran otros. Es divertido esto de ser las minorías, como decía el diputado César Vega, y cómo se respetan. Pero bueno, no somos tan minoría en esta ocasión. Con fecha del 22 de septiembre del 2023, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley relativo a la reforma de las cajas profesionales. A esto voy a traer a colación una situación. Cabildo Abierto, ante la coalición, fue el único partido que ha presentado siempre los punteos y redacciones completas a lo que pretendía para este proyecto de ley, cómo mejorarlo. Siendo así que la primera reunión que tuvimos los socios de la coalición con el Poder Ejecutivo, lo único que se evaluó fueron todas las propuestas de Cabildo Abierto más 2 puntos que otro legislador de otro partido había planteado, pero en nombre del legislador y no en nombre del partido. Entonces ahí hablamos de la seriedad con la que Cabildo Abierto se plantó a trabajar sobre esto. A partir de ahí, vamos a continuar. Analizado el proyecto y con el objetivo de buscar una solución justa y real de la caja para poder sostener económicamente durante la transición hacia el régimen de convergencia establecido por la Ley 20.130, la Ley de Reforma de Seguridad Social, Cabildo Abierto formuló una serie de propuestas y modificaciones que consideramos de suma importancia para lograr esos objetivos. Las modificaciones propuestas se proyectaron en base a un estudio profundo y pormenorizado del articulado sobre el proyecto, a los diferentes aspectos resaltados por las distintas delegaciones recibidas en la Comisión de Legislación de Trabajo y Seguridad Social, las cuales se refirieron a diferentes aspectos, entre ellos en la regulación del régimen de aporte personal y patronales de conformidad con el artículo 67 de la Constitución de la República, en la mejora y recuperación de la fuente de financiamiento de la caja, con la flexibilidad de las categorías de aporte ficto. Se mantuvieron reuniones presenciales y diálogo permanente con el Poder Ejecutivo, en que Cabildo Abierto presentó sus propuestas alternativas a varios artículos del proyecto que mandaron. Lo que consideramos de suma importancia para mejorar la ecuación económica financiera de la caja. De las alternativas propuestas, solo algunas fueron tomadas en cuenta. No obstante a esto, las referidas a los aspectos centrales para Cabildo Abierto sobre esta reforma no fueron contempladas por el Poder Ejecutivo. Las razones de origen general. El proyecto del Poder Ejecutivo para nosotros no realiza un balance adecuado con la ecuación económica financiera de la caja, porque no guarda el debido porcentaje entre el aporte de activos, el de los pasivos y el del Estado, en conformidad con el artículo 67 de la Constitución. Esto lo consideramos excesivamente gravoso, a que el aporte que el Poder Ejecutivo pretende implementar para los afiliados activos, fijándose en un 19% del sueldo ficto de las categorías que les corresponda, incrementándose hasta un 1% anual, según lo establecido en el artículo 58 del proyecto, medida que se aplicaría a partir de entrada en vigencia de la ley. Queremos advertir que lejos de generar un ingreso inmediato para la caja, esta medida para nosotros puede producir un efecto contrario, ya que la realidad de la media de los profesionales en nuestro país es a la que les implica un enorme esfuerzo económico realizar el aporte de la tasa del 16,5, como está la ley vigente. Los diferentes colectivos y delegaciones recibidas por la Comisión de Legislación de Trabajo y Seguridad Social advirtieron que el porcentaje de profesionales declarados en no ejercicio han crecido excepcionalmente y regularmente en los últimos 6 años, según los datos brindados por el propio directorio de la Caja. Y eso es en consecuencia a la alta tasa de aportación existente. De aumentarse esa tasa, no solamente continuará creciendo el porcentaje, sino que va a generarse un estancamiento en los ingresos a la caja por esta fuente. La exigencia de la suba de aportación excesivamente gravosa no tiene un correlativo aporte por el Poder Ejecutivo, de conformidad al literal B del inciso tercero del artículo 67 de la Constitución de la República. Esto por cuanto mientras se exige el aporte inmediato de los afiliados activos, la asistencia financiera del Estado llegaría en el año 2025, condicionada a que el directorio de la Caja aumente la tasa de aporte, independientemente de lo que el Poder Ejecutivo modificó su redacción original del artículo 10 del proyecto de ley.
luego de instancia de diálogos con Cabildo Abierto y la propuesta que hemos presentado en su debido momento, lo cierto es que en la actual redacción se mantiene la remisión al artículo 58, con el agregado del previo asesoramiento de la Agencia Reguladora Social o el Ministerio de Economía y Finanzas, mientras la misma no esté operativa por el Poder Ejecutivo, sobre el monto de cada transferencia a efectuarse. En definitiva, el referido condicionamiento continúa sin cambios y esto fue uno de los planteos que Cabildo Abierto afectó al Poder Ejecutivo y lo considera central. Si bien, luego de las instancias de intercambio con Cabildo, se modificó la propuesta original del Poder Ejecutivo que limitaba la asistencia financiera hasta el año 2036, llevándola en última redacción al año 2043, dicha solución no contempla la propuesta original de Cabildo de que dicha asistencia se prolongara hasta que se diera una de estas tres situaciones. A. Que la Caja de Jubilaciones de Profesionales converja al sistema provisional previsto por la Ley 20.130 del 2 de mayo del 2023, la dicha reforma de Seguridad Social. B. Que se capitalice. O C. Que se aplique a su respecto la medida dispuesta por la Ley 20.130, ya que actualmente se verifican las condiciones requeridas para su aplicación. ¿Qué ocurriría si la Caja necesitara asistencia financiera ante la convergencia? ¿Qué ocurriría si se llega a capitalizarse y no logra converger al régimen común de la Ley 20.130? Tampoco contempla la nueva redacción dada por el artículo 10 del proyecto la propuesta de Cabildo Abierto de limitar la excesiva discrecionalidad del directorio de la Caja en aumentar la tasa de aporte en virtud de que el resultado operativo del ejercicio anterior fuera negativo o si se proyectase de esa manera. Si bien la agencia reguladora debería analizar y aprobar en forma previa los flujos financieros con las estimaciones actuariales y financieras que presente la Caja, lo cierto es que se le otorga una actuación discrecional. Si bien prevé que el Poder Ejecutivo deberá informar anualmente a la Asamblea General en cada rendición de cuentas el o los desembolsos realizados en cada año previo, lo cierto es que dicho desembolso quedará a su vez supereditado a la existencia de fondos e impactará en cada rendición de cuentas, pudiendo no llegar a producirse en algún año en particular e incluso podría llegar a disminuirse el monto de la asistencia financiera si así lo aconsejara la agencia reguladora. Recordemos que el monto establecido es de hasta un 1.5%, por lo que se podría llegar hasta ese porcentaje, podría ser menos. Desde el inicio, Cabildo Abierto mantuvo una postura firme y constante contraria a gravar, con la doble imposición a los jubilados. El proyecto del Poder Ejecutivo busca gravar con un nuevo impuesto a los afiliados pasivos con una tasa del 7% sobre las jubilaciones y pensiones nominales de los beneficiarios, cuyo monto de jubilación o pensión no supere el equivalente a 6 BPC. Advertimos que el Poder Ejecutivo pretende gravar a las jubilaciones y pensiones, que ya están gravadas por el IAS y sin límite de tiempo, por lo que el jubilado o los pensionistas profesionales van a haber gravado doblemente su prestación de por vida, lo cual, a juicio de Cabildo Abierto, podría resultar inconstitucional y constituye una medida excesiva gravosa. Este artículo creemos que es inconstitucional porque afecta a los principios de seguridad jurídica y retroactividad de la ley e intangibilidad de las jubilaciones y pensiones, ya que durante su vida activa efectuaron sus aportes y soportaron una carga tributaria que beneficia al sistema de solidaridad intergeneracional, mediante la contribución de diferentes tributos, entre ellos el 7% de IVA, que es destinado exclusivamente a las prestaciones servidas por el Banco de Previsión Social. Esto por cuanto los actuales jubilados configuran causal jubilatorio de acuerdo a la normativa vigente al momento de jubilarse, con los montos que se computaron por calcular el haber jubilatorio y el descuento legales existentes en ese momento, por lo que no corresponde la imposición de una nueva tributación en su vida pasiva. Sin prejuicio de ello, y considerando también
la forma de organización de nuestro sistema de seguridad social establecida en el literal A, inciso tercero del artículo 67 de la Constitución de la República, que no colide con los principios antes mencionados, sino que armoniza con ellos. Cabildo Abierto propuso la aplicación de un aporte complementario de un 3%, aplicable sobre el sueldo ficto correspondiente a la última categoría de aportación previo a la jubilación. Lo particular de este aporte complementario es que tenía un tope limitado de tiempo y es decir, lo debería efectuar desde la configuración de la causal jubilatoria hasta completar los 40 años de aportes. En caso de haberse superado los 30 años de aportes, se aportarían los años restantes hasta completar los 40 años. Y que tampoco gravaría a las pensiones ni a las jubilaciones por incapacidad. Desde el comienzo del diálogo y en las instancias presenciales con el Poder Ejecutivo, Cabildo Abierto planteó que el estacionamiento de la quinta categoría en la escala de 15 categorías creadas para los profesionales que se afilien a la caja, a partir de entrada en vigencia de este proyecto, para quienes optan por permanecer aportando en una categoría determinada, es excesivamente gravosa. Consideramos que el cambio de categoría desde el inicio de la escala se produce cada 2 años. Esto debería reducirse a la segunda categoría, incluso por un argumento de estricta justicia, dado que el ficto que el Poder Ejecutivo propone en la quinta categoría de dicha escala es superior al ficto de la segunda categoría en la escala de la ley vigente de DIES. Consideramos que la posibilidad de estacionamiento en la quinta categoría en una década o menos no se condice con las posibilidades económicas de la media de los profesionales en el país. Conforme se refirió anteriormente, quienes seguramente van a realizar la opción de declararse en no ejercicio, resultando en una medida altamente negativa para la generación de futuros ingresos a la caja. Si bien el Poder Ejecutivo optó bajar a la tercera categoría, al tercer nivel de estacionamiento, por razones ya expresadas, entendemos que esta propuesta no contempla el espíritu de las modificaciones sugeridas, ya que si se contemplara llegar a la segunda categoría, estaríamos equiparando a esos profesionales con las empresas unipersonales del BPS en su tasa de aportación. Con el fin de generar nuevos ingresos para la caja, Cabildo propuso como medida alternativa la posibilidad de una recomposición de la carrera de categorías para aquellos afiliados que opten por volver a la categoría que estaban antes de estancarse en una categoría determinada o que opten por descender de categoría, mediante el pago de diferencia entre lo que aportó y los aportes que correspondan a las categorías comprendidas en la recomposición a la fecha que éste se solicite, según el artículo 56 del proyecto. En base al reclamo de los colectivos y delegaciones recibidos por la Comisión de Legislación de Trabajo, Cabildo Abierto también propuso, como medida alternativa, actualizar algunos de los timbres del artículo 71 de la Ley 17.738 del 7 de enero del 2004, de acuerdo al índice medio de salario. En algunos de esos incisos, dejando por fuera los literales que tienen que ver con la salud. Esto con diferencia de las delegaciones, pero igual tampoco logramos un acuerdo. No se comparte el argumento del Poder Ejecutivo por cuanto únicamente quienes requieren el servicio de profesionales cuyos actos grabados por el timbre profesional deberían abonarlo. Además, se produce un desfasaje entre las prestaciones servidas por la caja, que actualizan por el índice medio de salario, y el valor de timbre profesionales que se actualiza por el índice de precio del consumo, por el IPC. Considerando lo manifestado por los diferentes colectivos y delegaciones en cuanto a que lo recaudado por el concepto de timbre profesionales constituye el 30% de los ingresos de la caja, no es razonable que la misma perciba menos ingresos a los egresos que deben solventar. En la aplicación de principio constitucional de igualdad y principio de convergencia contenidos en la Ley 20.130, Cabildo Abierto propuso extender a las afiliadas activas el beneficio del cómputo por hijo y la acumulación de servicios en las mismas condiciones que la Ley 20.130. Si bien el Poder Ejecutivo aceptó la primera, lo hizo sujeto a las condiciones establecidas por la caja bancaria y tal como cuando votamos y fundamentamos
en la reforma de la caja bancaria, entendemos que el reconocimiento y el derecho tendrían que ser para todos iguales, a no ser que algunos hijos valgan menos que otros. En razones de orden particular, voy a detallar varias cosas. En el artículo 54 del proyecto pasa de 10 a 15 categorías para los profesionales afiliados a la caja a partir del 1 de diciembre del 2023, con una permanencia de 2 años en cada una. Cuando se extinguen las contribuciones especiales de seguridad social, por prescripción no corresponde cambio de categoría. De alguna manera se exige la aportación para subir de categoría. Se quitó del 55 este título este último párrafo para proponerlo dentro de este artículo. Ahora, si bien entendemos que el escalonamiento, el aumento en cada categoría no es tan abrupto como el régimen actual, no estamos de acuerdo con este cambio. En este sentido entendimos relevante que los profesionales que veían a esta ley, a los profesionales que con esta ley vuelven a ejercer, puedan pasar de la carrera a 15 categorías, con un mínimo para poder estacionarse en la segunda categoría, como lo dice el artículo 56 y el 60. Asimismo, proponiendo el mantenimiento de la 10ª categoría, se podría negociar el monto de cada una de las 15 categorías propuestas por el Poder Ejecutivo. Entendemos que los cambios propuestos apuntan a atraer a esos profesionales que ejercen y no aportan, algunos por la desconfianza que les genera aportar a la caja que hoy ven como fundida. En el artículo 56 adapta el desistimiento del pasaje de categoría para los casos de 15 categorías, donde la permanencia en categoría mínima sería la quinta, análogo a la segunda del régimen de 10 categorías. El estancamiento de la quinta categoría en la carrera de 15 categorías es más gravoso, más caro para el profesional activo, ya que mientras la segunda categoría en el régimen de 10 categorías es de 56.844 pesos, la quinta categoría del régimen de 15 es de 62.204, por lo que lógicamente el aporte sería mayor. En este sentido, también hay que tener en cuenta que ya se sube el aporte por el cambio de guarismo, pasa del 16,5 del ficto al 19, pudiendo la caja subirlo hasta el 22,5, como lo dice en el artículo 58. Se propuso el estancamiento en la segunda categoría en carrera de 15, lo que beneficiaría mucho más a los afiliados nuevos y a los que se reengancharan según el artículo 54 del proyecto. Se planteó la recomposición de la carrera, la que se podrá hacer hasta 2 veces en la vida del afiliado, y el Poder Ejecutivo solo logró aceptar hasta la tercera categoría de la propuesta de Cabildo. Según el artículo 58, la tasa de aportación sube del 16,5 al 19% del ficto, dejando liberado al directorio de la caja, por mayoría simple, a subirlo de acuerdo con los resultados del ejercicio, reservas, etcétera, entre un 0,5 y un 1% anual hasta el 2025. Guarismos que aportan la unipersonal en BPS. Y deja la opción a los afiliados de aportar por el artículo 56 en un plazo de 90 días. Esta suba del 16,5 al 19%, ni bien entre en vigencia la ley, creemos que será muy abrupta, pudiendo provocar una fuga de cotizantes profesionales que se declaren en no ejercicio, mayor a ese 10% previsto por el Poder Ejecutivo, lo que es desastroso para la finanza de la caja misma, para la imagen del país. Téngase en cuenta que solo un 39% de los profesionales hoy ejercen su profesión de manera liberal. Este porcentaje incluye a los que ejercen propiamente y a los que realizan aportes voluntarios. Cabildo Abierto planteó la subida de esa tasa de aportación del 16,5 al 18% para los activos, otra propuesta que tampoco fue contemplada. En el artículo 60 plantea una tasa especial para los nuevos activos, lo que será el 50% de la primera categoría el primer año. Cabildo propuso que, para atraer a los profesionales que hoy se encuentran en declaración de no ejercicio, se le debía otorgar a este beneficios por una única vez, reenganchando en esta categoría especial y pasando a la carrera de 15 categorías, lo cual tampoco fue contemplado.
En el artículo 101, acorta el beneficio del subsidio de despensas funerarias. Se le otorgará para los gastos de sepelio de un afiliado activo con declaraciones de ejercicio de ejercicio libre de la profesión y un mínimo de 2 años de aportación efectiva a la fecha del fallecimiento, modificando el monto del gasto efectivamente realizado hasta un máximo del equivalente de 2 sueldos fictos en la primera categoría. Elimina el plazo de la solicitud que establece la ley actual de 180 días contados a partir de la fecha del fallecimiento. Ahí se acortan beneficios, ya que se exigen 2 años de aportación efectiva. Entendemos que ante una fatalidad como la muerte, máxime si se trata de un profesional que recién se afilia a la caja, no se debería exigir 2 años de aporte. Propuesta que tampoco fue aceptada por el Poder Ejecutivo. En el artículo 119 plantea que es incompatible el goce de jubilaciones otorgadas por la Caja con el desempeño de la profesión del afiliado. Esta incompatibilidad cesará cuando el afiliado, luego de haber configurado causal jubilatorio, continúe en ejercicio como un mínimo de un periodo de 3 años y tenga al menos 68 años de edad, siempre que la actividad profesional desarrollada sea al amparo de otro instituto de seguridad social. Para aquellos afiliados que desarrollen su actividad en forma dependiente y no registren actividad independiente, la referida incompatibilidad se produce en el caso que la actividad que desempeña requiera la condición de profesional amparado por el instituto. A esto creemos que no se considera la realidad laboral y económica de gran parte de los profesionales de este país, que desempeñan simultáneamente en forma independiente y en forma dependiente para cubrir sus necesidades básicas, aún después de jubilados. Desempeño simultáneo que generalmente coinciden con la profesión que detenta el profesional. Además, se lleva por delante el envejecimiento activo vigente en la Ley 20.130 en el artículo 194. En definitiva, si el régimen creado por la Ley 20.130 tiene a convergir en un sistema común, no debería haber diferencias entre los jubilados al amparo del Banco de Previsión Social y los jubilados al amparo de la banca de jubilaciones. Por último, a aquellos profesionales que ejercen su profesión en un vínculo de dependencia público-privado, se les impone de manera indirecta un régimen de exclusividad, lo cual colide con el derecho a la libertad de trabajo. Creemos que se tendría que eliminar esa opción también, igual ya no se va a votar. En los artículos 7 y 8, contribución a cargo de jubilados y pensionistas y en tasa de contribuciones a cargo de jubilados y pensionistas, se crea un nuevo impuesto de las pasividades, sumándose al IAS, al que será, dependiendo de la franja, entre un 5% y un 10%. Como lo dije anteriormente, se considera inconstitucional porque se crea un impuesto a las jubilaciones y pensiones. Si bien se lo denomina prestación de carácter pecuniario a favor de la Caja, inciso primero del artículo 1 del Código Tributario, por ser la denominación técnica legal, en puridad se transforma en una verdadera carga tributaria para los afiliados pasivos, quienes durante su vida activa efectuaron sus aportes y soportaron su carga tributaria, que beneficia al sistema de solidaridad intergeneracional mediante la contribución de diferentes tributos, a saber, IVA e IAS. Por lo que no se considera ajustado a derecho la imposición de una nueva tributación en subidas pasivas. Se sugirió eliminar y se propuso una alternativa. Esta última consiste en asegurar a los afiliados pudieran tener mejores garantías. Sobre el artículo 10, en la asistencia, se faculta al Poder Ejecutivo para que a partir del año 2025 realice una asistencia pecuniaria anual a la Caja, la que será igual al monto que el directorio decida subir en relación a la tasa de aporte de los profesionales en ejercicio. Esto es entre un 0,5 y un 1%. De esto, se entiende que por el artículo 67 de la Constitución de la República y pese a la existencia del artículo 9 de la Ley 17.738, es el Estado quien en última instancia deberá garantizar las jubilaciones y pensiones
pagas por las cajas. Máxime si se tiene en cuenta que el directorio está integrado por 2 directores designados por el Poder Ejecutivo. En este sentido, planteamos en el artículo 58 que la tasa de aportes se incremente para los afiliados del 16,5 al 18%. De acuerdo a los planteos efectuados por Cabildo Abierto, el Poder Ejecutivo propuso como solución alternativa un adelantamiento de los aportes del Estado, pero sujeto a ciertas condiciones en las que la caja hoy no está, la que claramente hará que el Estado comience a aportar recién en el 2025, una vez vaciada la reserva de la caja. También se destaca que los aportes del Estado serán hasta el 2043, solución que también planteaba Cabildo Abierto. Planteamos varios artículos a incluir sobre temas que no fueron tratados en el proyecto de ley enviados en su momento por el Poder Ejecutivo y que tampoco fueron adoptados por estos. Y entre ellos están las facilidades de pagos de adeudos. Se planteó la posibilidad de incluir en el artículo propuesto la posibilidad de otorgar facilidades de pagos para los afiliados deudores de la caja, por concepto de aportes. Se planteó una fórmula que es la que nosotros estamos manejando con la propuesta constitucional de usura. Esto es, el de las deudas que se le aplicara a una tasa efectiva anual del 4%, por concepto de intereses, multas, moras y recargos y cualquier otro tipo de gastos. Y en eso, de optarse por pago de cuotas, el incremento de la cuota de facilidades se ajustará por un índice medio de salario en las mismas oportunidades que se ajusten las pasividades. Esta idea que planteó Cabildo no fue adoptada en forma y el Poder Ejecutivo lo que hizo fue proponer facilidades de pago con condiciones difíciles de cumplir, que nada mejora la situación de los morosos que hoy tiene la caja. Tras recibir colectivos de trabajadores de la caja, estos nos expresaron que en esta reforma y como porcentaje de sus aportes está atado al de los profesionales. Pasarían de un aporte de un 19% hasta el de un 22,5%, lo que implicaría el absurdo de que un trabajador dependiente pague los aportes patronales para su jubilación. Atento a esto, se propuso dejar el aporte de estos trabajadores, los que rondan entre unos 80 y 100 trabajadores aproximadamente, en los guarimos actuales, esto del 16,5% de su salario, lo que igualmente es un 1,5 puntos más por afiliados que lo que pagarían en BPS. En lo que tiene que ver con los timbres, la recaudación por este concepto representa para la caja hoy un 30% de los ingresos que pagan los usuarios de los servicios profesionales optantes a la caja, lo que se podría de alguna manera, de alguna forma, asimilar al aporte patronal de los profesionales. Cabildo Abierto propuso en su momento que se reajustaran, al igual que las pasividades, esto es por un índice medio de salario para evitar el actual desfasaje con lo que se maneja en la caja. Por último, el tema del cómputo por hijo. En el artículo 43 de la Ley 20.130 dejó liberado los directorios de las cajas paraestatales la implementación del cómputo ficto por servicio por hijo. Teniendo en cuenta esto, Cabildo Abierto propuso extender dicha solución a la caja y nuevamente fue lo que nos ofrecieron de aceptar lo que se llevó con la caja bancaria, de reconocer hasta 2 hijos. En definitiva, algo que me gustaría también destacar, y un poco de situación política, ¿por qué estamos hablando de esto, presidente? Cuando se habla de los balances, que los balances daban y demás, los balances pueden darme preciso 100 y tengo 101, pero no me da garantía de que eso funcione. Por eso en las campañas que hubieron para las elecciones de la caja de profesionales, lo que se hablaba era sobre la transparencia y cómo recuperar la caja. Esa era la promesa de campaña que hacían los directorios de la caja, la misma promesa que hicieron los directores que hoy están al frente de la caja. Cuando hablamos de que esto va a explotar a corto plazo, que es tirar la granada para adelante o para atrás, como bien dice, y por favor lean la redacción del proyecto presentado, en el 2024 lo que se van a usar va a ser los fondos de la caja, se van a vender las letras de cambio. Los recursos de la caja es lo que se va a quemar en el 2024.
Diputado, tiene la palabra el diputado Roel. Gracias, presidente. Le voy a conceder una interrupción al diputado Sodano. Tiene la palabra el diputado Sodano. Muchas gracias, diputado. La realidad es que de la manera que, como dice el proyecto, como dice la nueva redacción que mandó el proyecto, de la única manera que van a aparecer los números para que dé la rentabilidad que se paguen las jubilaciones en la caja, va a ser vendiendo los recursos de la caja. No es con otros recursos más que esos. O sea que creemos que por un sentido de responsabilidad se puede hacer realmente una ley, un proyecto de ley, una reforma real y no algo corriendo de 20 días, que lo hemos trabajado día y noche y agradezco, pero totalmente, al equipo del diputado Rafael Menéndez, a mi equipo, al equipo también del partido, al equipo que estuvo trabajando con los senadores de Cabildo Abierto, porque nosotros concentramos todos los recursos en lograr buscar una solución, pero una solución real y tangible, no un saludo a la bandera, como sentimos nosotros puede llegar a ser este proyecto. La responsabilidad acá, en base, es de dos actores principales. Primero, el directorio de la Caja, en conjunto con el Poder Ejecutivo. Así está constituido el directorio de la Caja. De esa manera, esta administración, la anterior, es que han llevado a la Caja un deterioro porque los índices dicen que todos los años se pierden afiliados, todos los años aparecen profesionales en no ejercicio, todos los años. No tiene nada que ver la pandemia, no tiene nada que ver el que hoy no haya plata, sino que esto viene de hace años y años para atrás. Hagámonos responsables. Y como dijo Rafael Menéndez, seguimos libres de pecado y podemos tirar la piedra, no tenemos a nadie en la caja. Muchas gracias, Presidenta. Así que, perdón, vamos a aconsejar al cuerpo que no vote este proyecto como lo va a hacer Cabildo.